necesidad. Está bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Leo del 6 en adelante. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque tuviéramos derecho, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, termina el texto diciendo ¿cómo? Tampoco coma. Se presenta aquí en esos textos el deber que todos tenemos de trabajar. Jóvenes, adultos y aún niños. Versículo 2. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Cómo ven estas palabras de Pablo, hermanos? ¿Duras o no duras? Miren, si nos damos cuenta, desde el versículo 6, dice, os ordenamos. ¿Está haciendo uso de su autoridad? Sí. En otras porciones donde habla Pablo, donde escribe Pablo, dice, os rogamos. Pero aquí está haciendo uso de la autoridad, dice, os ordenamos. Ok, mandamos, autoridad. Y no suena muy agradable cuando dice el versículo 10 que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. De una manera de autoridad o con autoridad, Pablo presenta el deber que todos tenemos de trabajar. Andaban por ahí unos desordenadamente, dice Pablo. Esos que andaban desordenadamente, ¿por qué dice Pablo que andaban desordenadamente? No trabajaban. No trabajaban en nada, dice. Y dice que andaban desordenadamente. Y ahí mismo dice que se andaban metiendo en las vidas ajenas. Como no ocupaban el tiempo para trabajar, estaban ocupando el tiempo para algo malo. La ociosidad, ¿qué tan buena consejera es? Aquella frase muy conocida por ustedes, mente desocupada, mente ocupada, una mente que está trabajando. ¿Qué opinan ustedes detrás del trabajo? ¿O qué opinamos del trabajo? ¿Que es bueno? ¿Es una bendición? ¿Es saludable? ¿Nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades? Así es que, a diferencia de lo que piensa mucha gente hoy, el trabajo no es solamente para tener dinero,
porque a veces lo vemos como un sinónimo de dinero, pero el trabajo va más allá. El trabajo, ya como bien dijo el hermano, nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades. ¿Será que el trabajo nos ayuda a desarrollar la capacidad mental, la capacidad espiritual, la capacidad física? Miren qué interesante es el trabajo. Vamos a leer unos párrafos. Espero que todavía pueda leer estos párrafos. Tengo problemas con mi pila. Pero miren Dios dio el trabajo como una bendición para que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. ¿Sí lo escuchamos? Dios dio el trabajo como una bendición para que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia, cuando, como resultado de su desobediencia, fue expulsado de su bello hogar y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada. Ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Entendemos un poco por qué Pablo habla con autoridad y le da tanta importancia a que cada uno debe de trabajar. Seguramente Pablo tenía esto en mente. Y por eso, para bien de la gente que vivía en el tiempo de Pablo, Pablo quiere que toda la gente trabaje. Una bendición que ayuda a la gente mucho, nos ayuda mucho, hermanos, el trabajo. ¿Saben que la palabra trabajo no tiene un significado muy bonito? Y la palabra trabajo, traducida para nuestros días, para nuestro tiempo, quiere decir algo así como tortura. Pero es un significado que tal vez se le dé por la forma en que la gente lo ha visto. Pero realmente es una bendición el trabajo. Es una bendición que Dios quiere que todos lo tengamos. Es una bendición que Dios le dio a Adán y a Eva antes o después de que cayeron en pecado. ¿Qué piensan? Antes. Cuando Adán y Eva caen en pecado, después hay un momento, y esto es pregunta, hay un momento en el cual Dios maldice el trabajo. No, jamás. Lo que Dios maldice, ¿se acuerdan que es? La tierra, ¿se acuerdan? Pero no maldice el trabajo. Tengo aquí otro párrafo que les voy a leer. Aquellos que consideran el trabajo como una maldición están cometiendo un grave error. ¿Sí creen ustedes que habrá personas que consideran el trabajo como una maldición? Sí. ¿Verdad que sí? Aunque en ocasiones produzca dolor y fatiga, a menudo los ricos miran con desdén a las clases trabajadoras, pero esto está enteramente en desacuerdo con los designios de Dios al crear al hombre. ¿Qué son las riquezas del más opulento en comparación con la herencia dada al señorial Adán? Sin embargo, este no había de estar ocioso. Nuestro Creador, que sabe aquello que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran únicamente los hombres y las mujeres que trabajan. ¿Notan esto? El verdadero regocijo de la vida lo encuentran únicamente los hombres y las mujeres que trabajan. Los ángeles trabajan diligentemente, son ministros de Dios en favor de los hijos de los hombres. En el plan del Creador no cabía la práctica de la indolencia que estanca al hombre. Miren qué cosas tan más importantes Dios nos dice. Este último párrafo lo leo.
En el trabajo, no seáis perezosos. Esto lo dice Pablo en Romanos 12:11. Estas palabras se cumplirán en la vida de todo verdadero cristiano. En la vida de todo verdadero cristiano se cumplirán estas palabras. ¿Qué palabras? En el trabajo no seáis perezosos. Aunque el trabajo les parezca penoso, pueden ennoblecerlo por la forma en que lo hagan. Háganlo como para el Señor. Háganlo animosamente y con dignidad celestial. Son los principios nobles de acuerdo con los cuales se hace el trabajo los que lo forman totalmente acepto a la vista del Señor. El verdadero servicio liga al más humilde de los siervos del Señor en la tierra con el más encumbrado de sus siervos en las cortes celestiales. Hermanos, ¿se entiende lo que estamos leyendo? La importancia del trabajo. ¿Cómo es que se hace el trabajo? ¿En base a qué se hace el trabajo? ¿Sabías tú que el trabajo se hace en base a lo que hay en tu mente? Hay una palabrita que ustedes han escuchado mucho: aprender. Aprender. Viene de una palabra que es aprenderé. Dicen los que saben que esta palabra es griega y empieza con una A. En griego la palabra significa sin. Hay de ahí la palabra teo, sin Dios. A, sin, teo, Dios. Aquí estamos hablando de aprender. Empieza con la misma palabra, a, sin. ¿Y por qué empieza con la palabra sin? Ah, bien sencilla la respuesta. Traducida a nuestro idioma, esta palabra de aprender, aprenderé, dicen los que saben, que significa sin espacios vacíos. Sin espacios vacíos. Lo comparan de esta manera. Todos hemos visto lo que es un bastidor donde hay miel. ¿Sí lo hemos visto? Pate. Ese bastidor es como una tablita que tiene puros huequitos, puros espacios ahí, pues. Y en esos espacios es donde las abejas ahí ponen la miel. Dicen los que saben que cuando hablamos de aprender y el significado es sin espacios vacíos, se imaginan la mente como una tablita donde tienen puros espacios. Entonces, esos espacios hay que llenarlos de algo que se llama conocimiento. Por eso aprender, ya tú estás llenando esos espacios, ¿sí? Ya es sin espacios vacíos, porque el plan es que no haya espacios vacíos, sino cada uno de esos saquitos esté ocupado. ¿De qué manera? ¿Con qué lo vamos a ocupar? Con conocimiento. Con conocimiento. A medida que aprendemos, vamos llenando esos huequitos. Y cuando tú en tu mente tienes llenos esos huequitos, o la gran mayoría están llenos de conocimiento, entonces ahora el trabajo tú lo sabes hacer, tú ya aprendiste a hacerlo y lo vas a hacer como un gusto, lo vas a hacer como algo que te gusta. El problema de muchos es que a veces creemos no saber hacer algo. Me ponen a llenar un bote de arena y si no sé hacer esto, pues ahí es donde me creo una dificultad porque digo, bueno, no lo sé hacer. Estoy poniendo un ejemplo para que entendamos. ¿Cuál es la solución? ¿Dejar de hacerlo? La solución es aprender cómo se hace y entonces hacerlo. ¿Sí? Por eso, hermanos, es importante que como cristianos le demos el verdadero significado al trabajo. El trabajo tiene que ver con nuestra vida física, sí. ¿Tiene que ver con nuestra vida espiritual? Claro que sí. Claro que sí tiene que ver. Vamos a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tiene que decirnos el Señor Jesús del trabajo? Libro de San Juan, capítulo 6, versículo 27. Los párrafos que hace un momento leí están en Patriarcas y Profetas, capítulo 2,
y están en Mensajes para Jóvenes, capítulo 17. San Juan 6, versículo 27, dice Jesús así: trabajad. ¿Sí empieza así o no? Sí. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces el Señor Jesús nos manda a trabajar. Hermanos, es bien importante cuando tú llegas por primera vez a un trabajo, ya estás lejos de tu papá, ya estás lejos de tu mamá, y ahora te enfrentas a buscar un trabajo. ¿Sí? Ahora vas para que te den un empleo. ¿Cómo debieras de llegar tú cuando vas a que te den un empleo? Y la realidad de las cosas, ¿cómo es que llegamos? Algunos, bueno, Francisco, Daniel, algunos ya tenemos esa experiencia. Y las trabas que se nos presentan de inmediato. ¿Sí? Una de las trabas que se nos presentan de inmediato cuando vamos a pedir un empleo o a un posible candidato para realizar algún servicio ahí en esa empresa, a veces son los nervios y a veces son los pensamientos que llegan a nuestra mente. A veces eso tiene que ver con peligros, a veces simplemente tiene que ver con el estrés, ¿sí? No sabemos cómo hacer las cosas. Y estamos ahí esperando que nos den un empleo en la Coca-Cola y miramos que sale un muchacho ahí que se acaba de cortar la... Cosas que pasan. Y en ese momento llegan los pensamientos, mira, si a él le pasó, lo más seguro es que a ti también. Sí, así es. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como cristianos? Pensar que no porque le pasó a él, me va a pasar a mí seguramente. Y luego se nos vienen muchas imágenes de decir, no, qué trabajo fue para llegar ahorita. Y mañana otra vez, y toda la semana así. Y entonces se nos vienen todas esas cosas, que no es difícil agarrar la mochilita e irnos de regreso. Sí. Pero entonces como cristianos debiéramos de tener una mentalidad muy diferente. Debiéramos de ver las cosas de una forma mucho más positiva. Saber que no vamos solos, saber que Dios va con nosotros. ¿Y cuál es tu experiencia o cuál sería la experiencia que tenemos que afrontar cuando sabemos que en esa empresa no nos van a dar el sábado o que se trabaja de lunes a sábado? Un error que podríamos cometer es decir, bueno, para que todo salga bien, ahorita yo no digo nada. Ahorita voy a aceptar trabajar en sábado unos 3 o 4 sábados y ya después les digo, hermanos, es un error, es una trampa de Satanás. Lo mejor que se tiene que hacer, hermanos, poner adelante a Dios y poner adelante el sábado. Si ese es motivo para que no te den ese trabajo, adiós. Pero te llevas sorpresas grandes. Cuando tú haces eso, que pones adelante a Dios, pones adelante el sábado, te llevas una sorpresa cuando el que te va a contratar dice, te quedas. Te quedas, está bien, no trabajas el sábado. No importa, de todas maneras te voy a dar el trabajo. Va a llegar el momento que tenemos que trabajar tal vez. Le digo por Dante, por los niños. Cuando ese momento llegue, bueno, tenemos que llevar una actitud positiva. Tú vas a buscar trabajo, yo voy a buscar trabajo. ¿Cómo debes ir vestido? ¿O eso no cuenta? Cuenta mucho, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo debes hablar con seguridad o sin seguridad? ¿Cómo debe de ser tu plática? Tú vas a buscar trabajo, entre menos hables, mejor. Concrétate a lo que te están preguntando. De ahí dependen muchas cosas, tu comportamiento, de mi comportamiento, tu comportamiento, dependen mucho de los planes que Dios tiene para ti.
No podríamos pensar que Dios te lleva ahí para que tú les lleves el evangelio de salvación. No podríamos pensar que Dios te va a utilizar a ti para que le lleves un mensaje al patrón, al dueño. Tristemente, hermanos, cuando vamos ahí a veces se nos olvidan las cosas de Dios, porque duramos ahí 4 años, 3 años, 5 años, 10 años y tal vez nunca le hablamos al patrón de Dios. Y mi pregunta es, ¿será por vergüenza? Dice el Espíritu de Profecía así, que debiéramos de estar haciendo planes como si fuéramos a durar todavía 100 años aquí. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, estar preparados como si mañana viniera Cristo. ¿Han visto esto? Sí. Y esto quiero aclararlo porque hay quien dice, pero si ya viene la ley dominical, ya viene Cristo, ¿para qué vamos a trabajar? Eso pasó en el tiempo de Pablo en la iglesia de los tesalonicenses. Algunos veían tan cerquita la venida de Cristo que por eso dejaron de trabajar. Y dijeron, ¿ya para qué? ¿Ya para qué vamos a trabajar? Y recientemente, hermanos, bueno, hemos conocido personas que teniendo una posición económica muy buena, pero igual dejaron de producir dinero porque dijeron, no, no, ya Cristo viene. Cristo ha tardado un poquito y entonces pues hubo personas que se quedaron sin nada. Tenemos que prepararnos como si fuéramos a durar aquí 100 años, pero al mismo tiempo estar preparados para dejar todo en cualquier momento, hermano. En cualquier momento. Pero mientras Cristo no viene, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para mí? Hay algunas cosas, hermanos, que abren la puerta donde quiera que tú vayas, y lo hemos comentado ya. Número 1, la asistencia. Número 2, la puntualidad, la responsabilidad, las ganas con las que tú haces las cosas donde vas. Si el patrón donde tú llegas a trabajar ve que tú haces las cosas con ganas, ve que tú vas todos los días, que tú siempre llegas temprano, ¿en qué lugar? Y espero que se entienda la pregunta que voy a hacer. ¿En qué lugar estás poniendo a Dios? ¿O no cuenta ahí? Tú ya les dijiste que tú eres cristiano. Y entonces cuando tú haces las cosas bien, de la mejor manera posible, todos los días llegas temprano, ¿sí? No andas evadiendo la responsabilidad o el trabajo pesado que hay ahí, entonces tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Pero si tú como cristiano llegas a un trabajo y empiezas a faltar, empiezas a llegar tarde, empiezas a hacer las cosas al ahí se va, ¿qué lugar le estás poniendo a Dios? ¿O en qué lugar estás poniendo a Dios? Hermanos, tenemos que reflexionar sobre esto porque a veces son detalles que no tomamos en cuenta. Dice Pablo así, si comes, bebes o haces otra cosa, ¿qué más dice? Hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Ahí entra el trabajo. Ahí entra cómo te comportas con los compañeros. Imagínate si ya es tu primer día de trabajo y ya empiezas por ahí a decir chistes con los demás, a llevarte con los demás. Y luego, como ya saben que tú eres de la religión cristiana, ellos mismos te van a decir, ay hermanito, pues no que tú, no que... ¿En qué lugar estás poniendo a Dios ahí? ¿Qué le estás diciendo a la gente de Dios? Ahora, cuando llegue el momento que tú quieras darles un estudio bíblico, ¿qué va a pasar? ¿Quién te va a creer? Cosas que aparentemente están lejos, pero están cerca. Porque donde quiera que tú vayas, a donde quiera que yo vaya, tenemos la responsabilidad de comer, beber y hacer todo para la honra y gloria de Dios. Si alguien no quiere hacer un trabajo porque está pesado, el cristiano debe de ser el que le dice a Dios, Señor, ayúdame porque voy a hacerlo. Eso produce muchas veces risa, pero el cristiano debiéramos sentirnos comprometidos
Porque al hacer un trabajo para un patrón, es como si lo estuviéramos haciendo ¿para quién? Para Dios. Y va a llegar el momento que te va a decir el patrón, oye, a ver, yo quiero hablar contigo, ¿por qué nadie quiso hacer ese trabajo y tú quisiste? Oye, ¿por qué tú haces las cosas siempre con optimismo? Y es el momento para que tú le digas, es que yo he aprendido que cuando yo hago una cosa, es como si lo estuviera haciendo para Dios. Y Dios hace todo perfecto. Yo quiero también hacer las cosas bien. Hermanos, ¿eso le va a caer mal al patrón? Y aunque tú no lo hagas con el fin de que te dé más dinero, ¿qué crees que va a pasar? Dios te va a dar. Así es. Cosas de esas pasaron con José. Cosas de esas pasaron con Daniel. ¿Cómo se llevaba Daniel con Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llevaba José con sus patrones? Así es que, hermanos, tomemos en cuenta esto porque de aquí a que viene Cristo, si tarda un poquito o no tarda, pero tú y yo tenemos que prepararnos en nuestra vida diaria como si fuera a tardar todavía mucho Cristo. Es deber y es obligación que todos aquellos muchachitos que están en la escuela, aun cuando tienen la mira de llegar a tener una carrera universitaria, licenciados, ingenieros, es necesidad que estos muchachitos aprendan uno o dos oficios. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ese oficio o dos oficios le van a ayudar para que se solvente económicamente cuando no encuentre trabajo para su carrera. Ese oficio o dos oficios o más que puedan aprender va a servirles para llenar de conocimiento su mente, para que no sean ignorantes. Cuando tú llegas a una parte con desconocidos, de una manera casi inadvertida, hay una competencia de conocimiento. Y quien va a ir escalando más rápido es aquel o es aquella persona que lleva más conocimientos. Y los conocimientos no solamente están relacionados con la teoría, con lo intelectual, sino son conocimientos en la práctica. Por eso, hermanos, lo que tú puedas aprender, apréndelo. Apréndelo. ¿Será malo aprender cómo se pega un tabique? No. ¿Cómo cocinar? Y entonces hay una variedad de oficios que debiéramos de aprender y enseñar a los niños. Aquellos que no tenemos niños, bueno, tienen que saber esto. Algunas personas que tengan niños y tienen que saber la necesidad de enseñar a los niños a que se solventen por sí mismos. La importancia de no tenerle miedo al trabajo. La importancia de no tener el sistema nervioso a un lado negativo. No, ¿por qué? Hay que hacer las cosas con cuidado, sí, pero al mismo tiempo no dejarlas de hacer porque sean peligrosas. ¿Me hago entender en esto? Sí. Por eso, hermanos, es importante que vayamos a la Biblia. ¿Qué dice Dios del trabajo? ¿Qué dijo Cristo del trabajo? ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos da en cuanto al trabajo? ¿O Cristo no trabajó? Hermanos, y todo el día, todo el día, de niño. Hermanos, ¿qué sucedería si como cristianos esos huequitos que tenemos en nuestra mente de una forma imaginativa, como lo dijimos hace un ratito, llenáramos esos huequitos, pero no de conocimiento, sino los llenáramos de principios? ¿Se entiende la diferencia? Miren, llenar un huequito de conocimiento es una cosa y llenarlo de principio es otra. Les pongo un ejemplo. Yo voy a llenar un huequito de conocimiento y ahí en ese huequito yo voy a poner algo que Dios me enseñó. No voy a comer guachinango. Pongan atención en esto, hermanos. Yo pongo en ese huequito, no voy a comer guachinango.
Y entonces, ya aprendí eso y allí lo puse. Pero Francisco pone en un huequito en su mente, no pone no voy a comer guachinango, sino Francisco pone algo así: no voy a comer animales que no tengan aleta y escama. ¿Quién avanzó más? Francisco. Porque con ese principio, ¿cuánto abarca? Y yo solamente con ese conocimiento, con ese huequito que llené, con ese conocimiento, es poquito. Por eso, hermanos, vuelvo a decir la pregunta: ¿qué sucedería si como cristianos, en lugar de llenar esos huequitos de conocimiento, los llenáramos de principios? Y una pregunta más: ¿cuál será el plan de Dios? ¿Que llenemos de conocimiento o principios? Principios, porque de esa manera se abarca mucho. Hermanos, si no existieran los principios, imagínense la lista tan grande que habría en Levítico 11 de qué animales se comen y qué animales no se comen. Pero gracias a los principios, con 3, 4 palabras, nos dice muchísimas cosas. Y si ustedes se dan cuenta, Dios trabaja por medio de principios. Por eso es que las personas que no están muy familiarizadas o no están muy familiarizados con la Biblia, hay cosas que no entendemos y otras las entendemos mal, porque queremos ver las cosas tal como nosotros pensamos, cuando realmente, si tú le buscas, si tú te profundizas, vas a encontrar principios. Y si tú, como madre, como padre, enseñas a tus hijos principios, ¿cuánto les vas a ayudar y cuánto van a avanzar ellos? Si tú le enseñas a tu hijo con principios, y va a la escuela tu niño, hermanos, va adelante de todos ya. Hermanos, ¿se está entendiendo lo que estamos diciendo? Si tú aprendes con principios la teoría y ahora con principios lo llevas a la práctica, vas adelante de todos. Y aunque no lo hagas con ese fin, pero vas adelante de todos. Ese adelanto que tú vas a tener es un adelanto que Dios espera de ti porque tú eres cristiano. Imagínate tu ropa, tú vas a ir vestido por salud. Tu comida, ahí ya tú pensaste en la salud. Mientras que todos tus compañeros se van a enfermar, tú no. Tus compañeros van a estar muy cansados, tú no. Para tus compañeros va a ser una carga las actividades, para ti no. Mira las bendiciones que Dios quiere darnos. Y eso lo estamos aplicando en las empresas a los que trabajamos. Pero si ustedes lo aplican en su casa, les va a ayudar mucho. Va a haber muchos beneficios en su casa. Tú pones a tu hijo a que barra. Y entonces un adventista pone al hijo a que barra, pero le enseña al hijo: mira, cuando tú estás barriendo, acuérdate que el pecado es una basura y que tú lo que estás haciendo es aprendiendo ¿a qué? A sacar pecados. Acuérdate cuando tú limpies una mesa, ¿sí? Cómo la mente debe de estar limpia, cómo debes de limpiar tu mente. Y después, mañana o pasado, cuando tú le digas al niño o a la niña: limpia la mesa, el niño o la niña va a limpiar la mesa, pero ya la enseñanza ya tú se la diste. Mientras el niño esté limpiando la mesa, va a estar pensando: debo de limpiar mi mente de malos pensamientos. Así es. Sí. Y entonces cada una de las cosas, hermanos, cada una de las cosas que tú le enseñas al niño a que lo haga en la casa, cada una de las cosas le va a dar lecciones espirituales, porque en su mente trae principios. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Miren lo que pierden las personas que tienen mucho dinero y contratan a una sirvienta para que haga las cosas en su casa. Miren lo que pierden. Miren lo que pierden los niños cuando los papás los quieren tanto y no los dejan que hagan nada en su casa. Miren lo que pierden los niños. Y luego cuando ya llegan a grandes todavía se quejan porque ni quieren trabajar, no les gusta trabajar.
y no lo relacionaron nunca con principios espirituales, aquello que los ponían a hacer o que les hubieran podido mandar a hacer. Por eso, hermanos, ¿cuántas cosas nos hace falta aprender? ¿O será que no nos hace falta aprender? Muchas cosas nos hace falta aprender, hermano. Y solamente las podemos aprender de Dios. Solamente las podemos aprender en su palabra. ¿Cuántas enseñanzas nos dirá Dios en su palabra? ¿Cuántas enseñanzas nos dirá Dios en el espíritu de profecía? Enseñanzas buenas para ti, buenas para tus hijos, buenas para la gente, pero que a veces no hemos aprendido. No hemos querido aprender ni le hemos dado la importancia que tiene. Termino con esto. Normalmente un trabajo, tú empiezas ganando poquito y vas subiendo, ¿cierto o falso? Sí. Ok. ¿Qué sería mejor? ¿Que se haga así? ¿Que tú empieces de menos a más? ¿O que vayas tú de más a menos? ¿Qué será mejor? ¿De menos a más o de más a menos? De más a menos. Sí. ¿De más a menos será mejor eso? ¿De veras? No, de menos a más. A ver, pónganse de acuerdo. Sí. Miren, normalmente hay una cosa. Sucede que cuando tú entras a trabajar, tú le echas todas las ganas del mundo. Son tus primeros días. ¿Y después qué pasa? El ritmo tú le bajas. El ritmo le vas a bajar. Por eso es mejor que tú empieces de menos a más. Porque si tú empiezas de más a menos, ¿hasta dónde vas a parar? ¿Sí? ¿Enojarte porque te mandan? Y entonces, hermanos, tomemos en cuenta estas cosas. En la vida cristiana hay quien empieza, yo quiero trabajar, yo quiero predicar. No, sí, yo quiero predicar. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Ya no quieren, porque ahora ya lo ven como algo cansado. ¿Sí? Mejor hubiera sido que hubiera empezado poco a poco, y después seguir. ¿Sí? Mira, antes predicabas 4 veces, ahora te tocan 8. Pues qué bueno, y después que sean 10 y 20. ¿Para qué sea? ¿Me hago entender, hermanos? ¿Sí? Así es que bueno, vamos a seguir tocando este asunto del trabajo porque es bien importante. Lo que hay en tu mente relacionado con el trabajo, las bendiciones del trabajo. Ya leímos algunos parrafitos, pero vamos a leer más porque hay mucho que hablar en cuanto a esto. Cuando hayamos abarcado 3 o 4 temas de estos, si Dios lo permite, tú vas a tener una perspectiva del trabajo totalmente diferente. Totalmente diferente a lo que hoy la tenemos, esa perspectiva que toda la gente debiera de tener. Hay unas personas en el mundo que se acercan al ideal de Dios, cómo Dios ve el trabajo, y esas personas son los japoneses. Y ya te imaginas tú cómo han avanzado. Sí. Cuando algo no les gusta en el Japón, en lugar de hacer huelga y no trabajar, son cuando más trabajan. Sí. Y hay muchas cosas que podemos aprender de culturas, pero de una manera muy especial, vuelvo a decir. Aprendamos lo que Dios dice del trabajo, el concepto de lo que Dios dice del trabajo, lo que debiéramos hacer y no debiéramos hacer. ¿Alguien desea agregar algo más? Bien, hermanos, si no es así, que Dios nos bendiga. Capítulo 17 de jóvenes, mensajes para jóvenes, y capítulo 2 de Patriarcas y Profetas. Si quieren ustedes darle un repaso, ahí está.